Hubo un tiempo en que Jerusalén brillaba con gloria. Las calles estaban llenas de vida, el templo resplandecía en oro y el pueblo creía que nada podría destruirlos. Pero mientras las puertas del santuario seguían abiertas, los corazones comenzaron a cerrarse lentamente ante Dios. Y así comenzó la caída. Reyes corruptos, idolatria, traitions, orgullo. Una nación entera empezó a ignorar las advertencias, pensando que las consecuencias nunca llegarían. Pero llegaron. Imagina despertar una mañana y ver humo cubriendo Jerusalén. Escuchar el sonido de soldados enemigos atravesando las murallas. Ver el templo de Salomón, el lugar más sagrado de Israel, consumido por las llamas. El pueblo lloraba. Las familias eran separadas. Los sobrevivientes eran llevados como esclavos a una tierra extranjera. Y la pregunta era aterradora. ¿Cómo una nación escogida por Dios terminó destruida? Pero esta historia no habla solamente del pasado. Habla de nosotros. Porque incluso hoy, muchas personas construyen su vida sobre el orgullo, olvidan a Dios y solo reaccionan cuando todo empieza a derrumbarse. Sin embargo, en medio de las ruinas, 2 Crónicas revela algo poderoso. Dios aún ofrece restauración para quienes deciden volver a Él. Hoy entrarás en una de las historias más impactantes, dolorosas y esperanzadoras de toda la Biblia. Suscríbete ahora y descubre las historias más impactantes de la Biblia contadas como nunca antes. 1. El libro de las decisiones que cambian una nación. Imagina Jerusalén al amanecer. Las primeras luces del sol comienzan a tocar las murallas de piedra de la ciudad. Los comerciantes abren lentamente sus puestos, los sacerdotes se preparan para entrar al templo y el sonido de los animales, las conversaciones y los instrumentos de adoración empieza a llenar el aire. Desde lejos, la ciudad parece fuerte, segura, bendecida por Dios. Pero detrás de esa apariencia, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. El libro de 2 Crónicas no es solamente una lista de reyes antiguos o guerras olvidadas. Es la historia de cómo las decisiones espirituales de una generación pueden cambiar el destino completo de un pueblo. Y eso es precisamente lo que hace este libro tan impactante incluso hoy. Porque aquí veremos una verdad incómoda. Las naciones no caen primero por fuera, caen primero por dentro. Cada rey que aparece en esta historia tuvo delante de sí 2 caminos. Buscar a Dios o ignorarlo. Obedecer o dejarse dominar por el orgullo. Escuchar las advertencias o seguir sus propios deseos. Y lo impresionante es que las consecuencias no afectaban solo al rey. Toda la nación sufría o era bendecida por esas decisiones. En aquella época, el reino de Judá vivía rodeado de amenazas. Había imperios poderosos creciendo alrededor, como Asiria y más tarde Babilonia. Las rutas comerciales traían riqueza, pero también influencias paganas, idolatría y corrupción moral. Muchos pueblos adoraban dioses falsos relacionados con la guerra, la fertilidad o el poder político. Y poco a poco, Israel comenzó a sentirse atraído por esas costumbres. Aquí es donde 2 Crónicas se vuelve profundamente humano. Porque el problema nunca fue solamente adorar una estatua. El verdadero problema era el corazón del pueblo alejándose lentamente de Dios mientras seguían aparentando espiritualidad. Y eso sigue ocurriendo hoy. Personas que parecen fuertes por fuera, pero están vacías por dentro. Familias que sonríen delante de otros, mientras se destruyen en silencio. Personas que tienen éxito, dinero o reconocimiento, pero han perdido la paz. 2 Crónicas muestra exactamente ese proceso. No comienza con una gran destrucción. Comienza con pequeñas decisiones equivocadas acumulándose poco a poco. Por eso este libro tiene tanta tensión. Porque mientras lees, sabes que algo terrible se aproxima, pero también ves que Dios sigue enviando oportunidades para que el pueblo cambie. Habrá momentos de gloria impresionantes. Templos llenos de adoración. Milagros inesperados. Reyes que se humillan y encuentran restauración. Pero también habrá escenas dolorosas.
Tracians. Orgulo. Idolatria. Ciudades destruidas. Personas llevadas cautivas lejos de su tierra. Y en medio de todo eso, una pregunta comienza a crecer silenciosamente en el corazón del espectador. ¿Qué ocurre cuando una nación deja de escuchar a Dios? Porque 2 Crónicas no fue escrito solo para contar el pasado. Fue escrito como advertencia y esperanza. Advertencia para quienes creen que pueden vivir lejos de Dios sin consecuencias. Y esperanza para quienes creen que ya no hay oportunidad de restauración. Mientras las puertas de Jerusalén seguían abiertas y el humo de los sacrificios subía al cielo, el corazón espiritual de la nación comenzaba lentamente a fracturarse. Y casi nadie parecía darse cuenta. 2 Salomón y el sueño de construir algo eterno. Después de los días de guerra y conquista del rey David, Israel entró en un momento diferente de su historia. Las espadas comenzaron a descansar, las murallas eran más fuertes y el reino vivía una temporada de estabilidad que pocas veces había experimentado. Y en medio de esa nueva etapa, un joven rey subió al trono, Salomón. Pero imagina por un momento el peso que llevaba sobre sus hombros. No era simplemente el hijo de David. Era el hombre que debía continuar el legado del rey más admirado de Israel. Todo el pueblo observaba cada uno de sus movimientos. Los ancianos del reino comparaban sus decisiones con las de David. Los enemigos alrededor esperaban cualquier señal de debilidad. Y mientras tanto, Salomón todavía era joven. La Biblia muestra que Dios fortaleció su reino y que el pueblo reconoció su autoridad. Pero lo más impresionante no era su riqueza ni su poder político. Era el sueño que ardía dentro de él, construir una casa para Dios. Y eso tenía un significado enorme. Hasta ese momento, Israel había adorado durante generaciones en el tabernáculo, una estructura móvil levantada desde los tiempos de Moisés en el desierto. Era un símbolo de que Dios caminaba con su pueblo. Pero ahora Israel estaba establecido en Jerusalén, y Salomón entendía que había llegado el momento de levantar un lugar permanente dedicado a la adoración. Jerusalén comenzaba a convertirse en el corazón espiritual de la nación. Las calles estaban llenas de actividad. Artesanos trabajando piedra. Carpinteros preparando madera traída desde el Líbano. Hombres transportando enormes materiales por caminos polvorientos bajo el calor del Medio Oriente. Todo el reino parecía moverse alrededor de un proyecto gigantesco. Y aquí hay algo importante desde el contexto histórico. En el Antiguo Oriente, los reyes construían templos para mostrar poder político y prestigio. Era una forma de decir, mi reino es fuerte y mis dioses son grandes. Pero el templo de Jerusalén tenía un propósito distinto. No era para alimentar el ego de Salomón. Era un lugar dedicado a honrar al Dios de Israel. David había deseado construirlo, pero según el relato bíblico, Dios le dijo que sería Salomón quien levantaría esa casa. Así que ahora el hijo estaba cumpliendo aquello que el padre había soñado durante años. Imagina la emoción del pueblo. Generaciones enteras escuchando que algún día habría un gran templo. Y ahora finalmente estaba comenzando. Pero mientras el reino celebraba, existía un peligro silencioso. Porque es posible construir algo grandioso por fuera, mientras el corazón comienza a alejarse lentamente de Dios. Y 2 Crónicas quiere que el lector nunca olvide eso. Salomón tenía sabiduría, riquezas y paz alrededor. Reyes extranjeros enviaban regalos. Naciones admiraban la grandeza de Israel. Jerusalén brillaba como una ciudad poderosa en medio de un mundo lleno de guerras e idolatría. Sin embargo, la verdadera prueba de Salomón no sería construir el templo. La verdadera prueba sería permanecer fiel al Dios para quien lo estaba construyendo. Y esa sigue siendo una de las luchas más humanas de todas. Muchas personas comienzan con un corazón sincero, con sueños puros y con deseo de hacer lo correcto, pero el éxito, el poder o la comodidad pueden cambiar lentamente el corazón sin que uno se dé cuenta. Por ahora, sin embargo, la historia todavía está llena de esperanza. Jerusalém respira expectativa.
El sonido de los martillos resuena entre las montañas. Los sacerdotes se preparan. El pueblo observa. Y en el centro de todo, Salomón está a punto de construir uno de los lugares más impresionantes de toda la historia bíblica. 3. La oración que cambió la historia. Jerusalén estaba creciendo. Las calles de la ciudad se llenaban de movimiento, los líderes del reino organizaban nuevas construcciones y el nombre de Salomón comenzaba a hacerse famoso más allá de las fronteras de Israel. Pero antes de levantar el gran templo, antes de la gloria, antes de las riquezas y del reconocimiento mundial, ocurrió algo silencioso que cambió completamente la historia del reino. Una noche, Salomón se presentó delante de Dios. No rodeado de soldados. No vestido con arrogancia real. No actuando como un hombre poderoso, sino como alguien que entendía el enorme peso que llevaba sobre sus hombros. La Biblia relata que Dios se le apareció y le hizo una pregunta impresionante. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagina ese momento. El hombre más importante de Israel tenía delante de sí una oportunidad que cualquier rey del mundo habría usado para pedir riqueza infinita, ejércitos invencibles o la destrucción de sus enemigos. En aquella época, los reyes del Antiguo Oriente vivían obsesionados con expandir territorios, acumular oro y demostrar poder militar. La grandeza de un rey se medía por la cantidad de tierras conquistadas y por el miedo que podía provocar en otros pueblos. Pero Salomón pidió algo totalmente diferente. Pidió sabiduría. Pidió entendimiento para gobernar correctamente al pueblo de Dios. Y ahí está uno de los momentos más profundos de 2 Crónicas. Porque revela que Salomón entendía algo que muchos líderes olvidan. Tener poder no significa automáticamente saber cómo usarlo. Imagínalo levantando su oración en medio del silencio de la noche. Las lámparas encendidas suavemente. La brisa moviendo las telas del lugar. Y un joven rey reconociendo que, sin la ayuda de Dios, no podría dirigir a la nación. Eso era humildad verdadera. Y Dios respondió de una manera extraordinaria. No solo le concedió sabiduría, sino también riquezas, honra y reconocimiento como ningún otro rey de su tiempo. Según el relato bíblico, la fama de la sabiduría de Salomón comenzó a extenderse por otras naciones. Personas viajaban largas distancias solamente para escucharlo hablar. Pero aquí hay algo importante desde el contexto bíblico y cultural. En el pensamiento hebreo, la sabiduría no era simplemente inteligencia o conocimiento académico. No significaba saber muchos datos. La verdadera sabiduría era la capacidad de vivir correctamente delante de Dios, tomar decisiones justas y discernir entre el bien y el mal. Por eso la oración de Salomón fue tan poderosa. No pidió éxito para alimentar su ego. Pidió capacidad para servir correctamente. Y eso confronta directamente al mundo actual. Porque muchas personas quieren resultados sin dirección. Quieren prosperar sin sabiduría. Quieren influencia sin carácter. Quieren poder sin responsabilidad. Pero 2 Crónicas deja claro que el fundamento de un reino fuerte no era el oro de Jerusalén ni sus ejércitos. Era la dependencia de Dios. Y durante un tiempo, Salomón caminó correctamente. La paz se extendió por Israel. Las rutas comerciales trajeron prosperidad. El pueblo experimentó estabilidad. Jerusalén comenzó a transformarse en una de las ciudades más admiradas de la región. Sin embargo, mientras todo parecía avanzar perfectamente, la historia ya comenzaba a dejar una advertencia silenciosa escondida entre líneas. Porque una persona puede comenzar con humildad, y años después perderse en medio de su propio éxito. Pero todavía no ha llegado ese momento. Por ahora, la escena es esperanzadora. Un rey joven ha pedido sabiduría. Dios ha respondido. Y el destino de Jerusalén parece brillar con fuerza delante de todas las naciones. Activa la campana para no perderte ningún relato bíblico lleno de misterio, profecía y enseñanza. 4. La construcción del templo, belleza, oro y reverencia. Finalmente llegó el momento que Israel había esperado durante generaciones.
El gran proyecto de Salomón comenzó a levantarse sobre el monte en Jerusalén. No era una construcción cualquiera. Era el lugar que sería dedicado al Dios de Israel, el centro espiritual de toda la nación. Imagínate la escena. Miles de trabajadores moviéndose entre enormes bloques de piedra. El sonido constante de herramientas golpeando materiales preciosos. Caravanas entrando en Jerusalén cargadas con madera de cedro traída desde el Líbano, uno de los materiales más valiosos y resistentes de la época. Artesanos especializados trabajando cuidadosamente cada detalle. La ciudad entera parecía respirar expectativa. Según el relato bíblico, Salomón organizó obreros, arquitectos y supervisores para una obra gigantesca. En el mundo antiguo, construir un templo podía tomar décadas y requería enormes recursos económicos. Pero este no era un santuario común. Todo debía reflejar honra, reverencia y excelencia. Y el interior del templo era impresionante. Las paredes estaban cubiertas de oro. Había grabados de palmeras, flores y querubines. Las lámparas iluminaban los salones con reflejos dorados que hacían brillar todo el lugar. El olor de la madera fina y del incienso llenaba el ambiente. Para el pueblo, entrar allí debía sentirse sobrecogedor. Pero hay algo importante que 2 Crónicas quiere mostrar. La grandeza del templo no estaba en el oro, estaba en lo que representaba. Porque el Dios de Israel no necesitaba un edificio para existir. El templo era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar donde las personas oraban, ofrecían sacrificios y buscaban reconciliación espiritual. En aquella cultura, los templos paganos solían estar asociados a imágenes de dioses hechos por manos humanas. Pero en Jerusalén había algo diferente. Israel no adoraba una estatua dentro del templo. Adoraba al Dios invisible y vivo que había sacado al pueblo de Egipto siglos antes. Eso hacía único al templo de Jerusalén. Mientras otras naciones confiaban en ejércitos, magia o ídolos, Israel debía recordar que su verdadera seguridad venía de Dios. Y en el centro del templo estaba el lugar santísimo, el espacio más sagrado de todos. Allí se colocó el Arca del Pacto, símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y únicamente una vez al año. Esa separación mostraba algo profundamente teológico. Dios es santo, y el ser humano no puede acercarse a él de cualquier manera. Imagina el silencio reverente cuando el arca fue llevada al interior del templo. Sacerdotes avanzando lentamente. Música sonando alrededor. El pueblo observando con temor y emoción. Era como si toda la historia de Israel estuviera llegando a un momento culminante. El sueño de David finalmente estaba siendo cumplido por su hijo. Y por un instante, parecía que Jerusalén había alcanzado su máximo esplendor. La ciudad era fuerte. El reino estaba en paz. El templo brillaba bajo la luz del sol. Pero en medio de tanta belleza, la historia deja escondida una advertencia silenciosa. Porque un edificio puede estar lleno de oro, mientras el corazón de las personas comienza a vaciarse espiritualmente. Y ese peligro empezaría a crecer lentamente dentro de Israel. 5. La gloria de Dios llena el templo. El gran día finalmente había llegado. Después de años de trabajo, esfuerzo y expectativa, el templo estaba terminado. Jerusalén se encontraba llena de personas venidas de diferentes lugares del reino. Las calles estaban abarrotadas, los sacerdotes vestían sus ropas ceremoniales y el sonido de trompetas y cánticos comenzaba a extenderse por la ciudad. No era una celebración común. Israel estaba a punto de dedicar oficialmente el templo al Dios de sus padres. Imagina el ambiente. El sol iluminando las paredes doradas del santuario. El humo de los sacrificios elevándose lentamente hacia el cielo. Miles de personas observando en silencio mientras los sacerdotes avanzaban llevando el arca del pacto hacia el lugar santísimo. Aquel objeto sagrado representaba la presencia y la alianza de Dios con Israel desde los tiempos de Moisés. Había acompañado al pueblo en el desierto,
cruzado el Jordán y estado presente en momentos decisivos de la historia de Israel. Y ahora sería colocado dentro del templo construido por Salomón. Todo parecía solemne y majestuoso. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. La Biblia relata que cuando los sacerdotes y músicos comenzaron a alabar a Dios, una nube llenó el templo. No era humo común. Era una manifestación de la gloria de Dios. La presencia divina llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para continuar ministrando. Imagina ese instante. Los instrumentos sonando. Las voces proclamando, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de repente, la atmósfera cambia completamente. El aire se vuelve pesado de reverencia. El pueblo cae en silencio. Los sacerdotes retroceden impactados. Era como si el cielo mismo hubiera descendido sobre Jerusalén. En el pensamiento bíblico, la gloria de Dios no era simplemente una emoción espiritual. Representaba la manifestación visible de su presencia santa. Y para Israel, aquello confirmaba algo extraordinario. Dios había aceptado el templo. Ese momento debió provocar una mezcla de alegría y temor. Porque el pueblo entendía que no estaba delante de cualquier fuerza espiritual. Estaba delante del Dios que abrió el Mar Rojo, que habló en el monte Sinaí y que había guiado a Israel durante generaciones. Y entonces Salomón levantó una oración delante de toda la nación. No habló como un rey orgulloso. Habló como alguien consciente de que ni siquiera los cielos podían contener plenamente a Dios, mucho menos un edificio hecho por hombres. Eso es importante, porque aunque el templo era magnífico, Salomón reconocía que Dios era infinitamente mayor que cualquier construcción humana. En su oración pidió algo profundamente humano: que Dios escuchara las oraciones de su pueblo, que respondiera al arrepentimiento, que trajera perdón cuando Israel pecara y decidiera volver a Él. Y aquí aparece una de las grandes enseñanzas espirituales de 2 Crónicas. El templo no era solamente un símbolo de gloria. Era un símbolo de restauración. Era el lugar donde el pecador podía acercarse buscando misericordia. Donde el quebrantado podía orar. Donde el pueblo podía reconciliarse con Dios. Pero incluso en medio de esa escena gloriosa, la historia ya deja una advertencia silenciosa flotando en el aire. Porque experimentar la presencia de Dios en un momento no garantiza fidelidad para siempre. Muchos de los que estaban allí caerían después en idolatría. Muchos olvidarían las promesas hechas ese día. Y generaciones futuras permitirían que el mismo templo lleno de gloria terminara siendo profanado. Pero por ahora, Jerusalén vive uno de los momentos más sagrados de toda su historia. El templo resplandece. La adoración llena la ciudad. Y la gloria de Dios cubre el lugar como una señal visible de su presencia en medio de su pueblo. 6. La promesa y la advertencia. La celebración había terminado. Las canciones aún resonaban en la memoria del pueblo, el templo brillaba en Jerusalén y todo parecía indicar que Israel estaba viviendo su momento más glorioso. Pero entonces, en medio de aquella aparente tranquilidad, ocurrió algo decisivo. Dios volvió a hablar con Salomón. Y lo que dijo no fue solamente una promesa de bendición. También fue una advertencia seria. La Biblia relata que Dios se apareció a Salomón durante la noche. Imagina el silencio de Jerusalén mientras el rey escucha palabras que marcarían el futuro de toda la nación. Afuera, las murallas seguían firmes y el templo permanecía majestuoso. Pero Dios estaba mirando algo mucho más profundo que los edificios. Estaba mirando el corazón del pueblo. Y entonces llegó la promesa. Dios le dijo que había escogido aquel lugar como casa de sacrificio y oración. Que escucharía a su pueblo cuando clamaran a Él. Que habría perdón y restauración si se humillaban y buscaban su rostro. Es aquí donde aparece uno de los pasajes más conocidos de 2 Crónicas. Dios declara que si el pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces Él escuchará desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará la tierra. Eso era esperanza.
Fue un acto de misericordia. Era una puerta abierta para el arrepentimiento. Pero inmediatamente después vino la advertencia. Porque Dios dejó claro que el templo no era una garantía automática de protección. El pueblo no podía pensar, tenemos el templo, así que nada malo nos ocurrirá. No. Si abandonaban a Dios, si seguían otros dioses y caían en idolatría, las consecuencias serían devastadoras. El mismo templo que acababan de dedicar podría convertirse en ruina y motivo de burla entre las naciones. Imagínate lo impactante que debió sonar eso en aquel momento. ¿Cómo era posible pensar en destrucción cuando Jerusalén estaba llena de gloria? ¿Cómo imaginar ruinas cuando el reino parecía invencible? Pero ahí está una de las grandes enseñanzas espirituales de 2 Crónicas. La prosperidad externa nunca debe hacer que una persona ignore su condición espiritual interna. Israel tenía oro. Tenía estabilidad. Tenía un rey sabio. Tenía el templo más impresionante de la región. Pero aún así podía caer. Porque el verdadero peligro no venía primero de Babilonia ni de enemigos extranjeros. Venía de un corazón que lentamente podía alejarse de Dios. Y eso es algo profundamente humano. Muchas veces las personas solo buscan a Dios cuando todo está mal. Pero cuando llega el éxito, la comodidad o la abundancia, comienzan a relajarse espiritualmente. Poco a poco dejan de depender de Dios. Y casi sin darse cuenta, el orgullo comienza a ocupar el lugar de la humildad. Eso fue exactamente lo que Dios estaba advirtiendo. En el contexto de aquella época, las naciones alrededor de Israel vivían mezclando religión con poder político. Los reyes hacían alianzas con pueblos paganos y muchas veces terminaban adoptando sus dioses y costumbres. La idolatría no era solamente inclinarse ante una estatua, significaba reemplazar la confianza en Dios por otras fuentes de seguridad. Y ese mismo peligro comenzaría a infiltrarse lentamente en Judá. Por eso este momento es tan importante en la historia. Porque aquí el futuro de la nación queda claramente delante de ellos. 2 caminos estaban abiertos. Obediencia y bendición. O rebeldía y destrucción. Y aunque Jerusalén todavía brillaba bajo la luz dorada del templo, una sombra silenciosa comenzaba a crecer sobre el futuro del reino. 7. El orgullo silencioso de Salomón. Jerusalén estaba en su punto más alto. Las riquezas fluían hacia la ciudad desde tierras lejanas. Comerciantes atravesaban rutas desérticas trayendo especias, metales preciosos, telas finas y animales exóticos. Los palacios brillaban, el templo era admirado por otras naciones y el nombre de Salomón se había convertido en símbolo de sabiduría y poder. Desde afuera, todo parecía perfecto. Pero las caídas más peligrosas casi nunca comienzan de forma visible. Comienzan lentamente, dentro del corazón. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir con Salomón. El mismo hombre que había pedido sabiduría con humildad comenzó poco a poco a rodearse de lujos, alianzas políticas y compromisos espirituales peligrosos. En el mundo antiguo, los matrimonios entre reyes no eran solamente relaciones personales, eran acuerdos políticos. Los gobernantes se casaban con princesas extranjeras para mantener paz y fortalecer alianzas entre reinos. El problema era que muchas de esas naciones adoraban dioses paganos. Y aunque Salomón había construido el templo para el Dios de Israel, comenzó a permitir influencias que lentamente alejaron su corazón de la fidelidad completa. Ese es uno de los aspectos más inquietantes de 2 Crónicas y también de la historia bíblica de Salomón en general. Nadie se aleja de Dios de un momento para otro. Primero vienen pequeñas concesiones. Pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Pequeños compromisos que uno cree poder controlar. Hasta que, un día, el corazón ya no está donde estaba antes. Imagina al rey caminando por sus enormes palacios cubiertos de oro. Sirvientes alrededor. Banquetes constants. Embajadores extranjeros admirando la grandeza de Jerusalén. Todo aquello que un hombre podría desear parecía estar en sus manos.
Y ahí aparece un peligro que sigue siendo real hoy. El éxito puede hacer que una persona comience a sentirse autosuficiente. Mientras el reino prosperaba económicamente, algo espiritual empezaba a deteriorarse silenciosamente. Salomón aún conservaba sabiduría, pero la obediencia completa comenzaba a desaparecer. La Biblia muestra que su corazón fue inclinado por influencias extranjeras. Y aquí es importante entender el contexto cultural. En aquella época, la idolatría no era solo un asunto religioso. Muchas prácticas paganas estaban relacionadas con rituales inmorales, manipulación espiritual y sistemas políticos que alejaban completamente a las personas del Dios de Israel. Permitir esos cultos dentro de la nación significaba abrir la puerta a una corrupción mucho más profunda. Y quizá lo más peligroso era que casi nadie veía el problema al principio. Porque Jerusalén seguía siendo rica. El templo seguía en pie. La adoración todavía existía externamente. Pero el corazón del rey ya no estaba completamente entregado a Dios. Eso hace esta parte de la historia tan humana y tan actual. Hay personas que aún mantienen apariencia espiritual mientras por dentro ya comenzaron a enfriarse. Continúan con rutina, tradición y religión, pero han perdido la intimidad verdadera con Dios. Y 2 Crónicas deja claro algo importante. Dios no mira solamente edificios, rituales o éxito visible. Él mira el corazón. Mientras tanto, el pueblo observaba a su rey. Y eso también tendría consecuencias. Porque las decisiones espirituales de un líder terminan afectando generaciones enteras. Sin darse cuenta completamente, Salomón estaba dejando una puerta abierta que más adelante traería división, idolatría y dolor sobre la nación. Y así, en medio del brillo del oro y de la fama internacional de Jerusalén, comenzaba a crecer una grieta invisible que con el tiempo terminaría rompiendo el reino. Si esta historia está fortaleciendo tu fe, suscríbete y acompáñanos en cada viaje bíblico. 8. El reino dividido, una nación rota. La gloria de Jerusalén no duraría para siempre. Después de la muerte de Salomón, algo comenzó a quebrarse dentro de Israel. Y no fue solamente una crisis política. Fue una fractura profunda que dividió familias, tribus y el corazón mismo de la nación. Imagina el ambiente en aquellos días. El rey que había gobernado con riqueza y autoridad ya no estaba. Las personas comenzaban a preguntarse qué ocurriría ahora. Había tensión en las calles, incertidumbre entre los líderes y un sentimiento silencioso de cansancio acumulado. Porque aunque el reino había prosperado, también había soportado impuestos pesados y trabajos forzados durante las enormes construcciones de Salomón. Entonces subió al trono Roboam, hijo de Salomón. Y el pueblo vino a hablar con él. La petición parecía sencilla. Quirion Alivio. Querían un gobierno menos pesado. Ese momento era decisivo. Roboam tenía delante de sí la oportunidad de unir al reino con humildad y sabiduría. Primero consultó a los ancianos que habían servido con su padre. Ellos le aconsejaron que respondiera con bondad y servicio. Pero Roboam rechazó ese consejo y prefirió escuchar a jóvenes arrogantes que lo impulsaron a responder con dureza. Y entonces llegó una frase que encendió la ruptura. Roboam prácticamente le dijo al pueblo que sería más duro que Salomón, que el peso aumentaría todavía más. La reacción fue inmediata. Las tribus del norte se rebelaron. La unidad desapareció. Y el reino se partió en 2. 10 tribus formaron el reino de Israel al norte. Judá y Benjamín quedaron en el sur, alrededor de Jerusalén. Lo que había sido una nación fuerte bajo David y Salomón ahora estaba dividido. Imaginalo visualmente. Familias separadas por fronteras nuevas. Ciudades que antes luchaban juntas ahora desconfiando unas de otras. Hermanos enfrentados políticamente y espiritualmente. Y lo más triste es que esta destrucción no vino primero de un ejército extranjero. Vino desde dentro. Eso hace esta historia tan poderosa. Muchas veces las personas piensan que las grandes caídas ocurren de repente. Pero 2 Crónicas muestra otra realidad.
Las divisiones profundas suelen ser el resultado de orgullo acumulado, malas decisiones y corazones endurecidos durante mucho tiempo. El reino del norte rápidamente comenzó a alejarse más de Dios. Sus líderes establecieron centros de adoración alternativos para evitar que el pueblo siguiera yendo a Jerusalén. La idolatría comenzó a crecer peligrosamente. Mientras tanto, el reino de Judá conservó el templo en Jerusalén y la línea de descendencia de David. Y aunque también cometería muchos errores, 2 Crónicas centra gran parte de su atención en Judá y en la lucha espiritual de sus reyes. Desde el contexto histórico, esta división debilitó enormemente a ambos reinos. Las naciones vecinas comenzaron a verlos como más vulnerables. Lo que antes era un reino unido y respetado ahora estaba fragmentado y políticamente inestable. Pero el problema más grave seguía siendo espiritual. Porque detrás de la ruptura política existía algo más profundo. El pueblo se estaba alejando lentamente de la obediencia a Dios. Y aquí la historia toca algo muy humano otra vez. El orgullo de un líder puede destruir relaciones. La falta de humildad puede romper familias enteras. Y una decisión tomada desde la arrogancia puede afectar generaciones completas. Roboam quería demostrar fuerza, pero terminó perdiendo gran parte del reino. Y así, mientras Jerusalén aún conservaba el magnífico templo construido por Salomón, Israel ya no era la nación unida que alguna vez había sido. La grieta que comenzó silenciosamente en el corazón de Salomón ahora se había convertido en una división visible para todos. 9 reyes buenos y reyes corruptos. Después de la división del reino, comenzó una larga sucesión de reyes en Judá. Algunos caminaron cerca de Dios. Otros llevaron al pueblo a una oscuridad espiritual cada vez más profunda. Y mientras las generaciones pasaban, 2 Crónicas comienza a mostrar algo impresionante. El destino espiritual de una nación muchas veces reflejaba el corazón de quien estaba sentado en el trono. Imagínate Jerusalén durante esos años. A veces la ciudad despertaba llena de adoración, con el templo abierto, sacerdotes ministrando y el pueblo buscando nuevamente a Dios. Pero otras veces, las calles se llenaban de idolatría, corrupción y altares paganos levantados incluso cerca de lugares sagrados. Era como una lucha constante entre luz y oscuridad. Y en medio de esa batalla espiritual aparecieron reyes muy diferentes entre sí. Uno de ellos fue Asa. La Biblia dice que hizo lo bueno delante de Dios. Quitó ídolos, destruyó altares paganos y llamó al pueblo a buscar nuevamente al Señor. Imagina el impacto de esas decisiones. Lugares donde antes había adoración falsa siendo derribados piedra por piedra. Personas volviendo a orar. El reino respirando un nuevo comienzo espiritual. Y durante un tiempo, Judá tuvo paz. Eso es algo que 2 Crónicas repite constantemente. Cuando el pueblo buscaba a Dios sinceramente, encontraba estabilidad y protección. Pero incluso los buenos reyes tenían luchas humanas. Asa comenzó bien, pero más adelante tomó decisiones motivadas por miedo y dependencia política en vez de confiar completamente en Dios. Y esa es otra lección poderosa del libro. Comenzar bien no garantiza terminar bien. Después apareció Josafat, otro rey que intentó acercar al pueblo a Dios. Envió maestros por las ciudades para enseñar la ley y fortalecer espiritualmente a la nación. Eso era algo muy importante en el contexto de la época, porque muchas personas no tenían acceso directo a las escrituras como hoy. El conocimiento espiritual dependía de sacerdotes y líderes fieles que enseñaran correctamente al pueblo. Bajo Josafat, Jerusalén volvió a experimentar momentos de reverencia y búsqueda espiritual. Pero incluso él cometió errores al hacer alianzas peligrosas con reyes corruptos del norte. Y ahí aparece otra realidad humana muy fuerte. A veces las personas sinceras toman malas decisiones por juntarse con influencias equivocadas. Luego llegaron reyes mucho más oscuros. Algunos promovieron abiertamente la idolatría y apartaron al pueblo de Dios. Permitieron prácticas paganas que destruyeron la identidad espiritual de Judá.
Imagina el dolor de ver el mismo pueblo que había presenciado la gloria del templo ahora inclinándose delante de ídolos hechos por hombres. Era una tragedia espiritual. Sin embargo, en medio de tanta inestabilidad, Dios seguía levantando líderes que intentaban traer restauración. Uno de los más impactantes fue Ezequías. Cuando subió al trono, el templo estaba abandonado y espiritualmente descuidado. Las puertas habían sido cerradas y la adoración prácticamente destruida. Pero Ezequías decidió cambiar eso. Ordenó limpiar el templo, restaurar el servicio sacerdotal y llamar nuevamente al pueblo al arrepentimiento. Imagínate aquella escena. Hombres quitando suciedad acumulada, encendiendo nuevamente las lámparas y preparando otra vez el lugar de adoración. Era mucho más que limpiar un edificio. Era intentar restaurar el corazón espiritual de toda la nación. Y más adelante apareció también Josías, uno de los reyes más fieles de Judá. Él destruiría ídolos, renovaría el pacto con Dios y provocaría uno de los mayores avivamientos espirituales de la historia del reino. Pero entre cada rey fiel y cada rey corrupto, 2 Crónicas deja una pregunta flotando constantemente. ¿Qué sucede cuando quienes lideran dejan de escuchar a Dios? Porque el libro no mide la grandeza de un rey por su riqueza o poder militar. Lo mide por su obediencia. Y esa perspectiva cambia completamente la manera de entender el éxito. Mientras las generaciones seguían pasando en Jerusalén, la nación continuaba oscilando entre momentos de arrepentimiento y temporadas de profunda corrupción. Y cada decisión acercaba lentamente al pueblo, ya fuera hacia la restauración o hacia la destrucción. 10 Josafat y la batalla donde el pueblo cantó. El peligro llegó de repente. Mensajeros corrieron hacia Jerusalén trayendo noticias alarmantes. Una gran coalición de enemigos avanzaba contra Judá. Ejércitos extranjeros se acercaban rápidamente, y esta vez la amenaza parecía demasiado grande incluso para un reino protegido por murallas fuertes. Imagina el miedo recorriendo la ciudad. Personas hablando en voz baja en las calles. Madres abrazando a sus hijos. Soldados preparándose apresuradamente. Y en el palacio, el rey Josafat escuchando informes cada vez más preocupantes. Desde el punto de vista humano, la situación era desesperante. Judá no tenía el poder militar suficiente para enfrentar una multitud tan grande de enemigos. En el Antiguo Oriente, cuando varios pueblos se unían para atacar, normalmente significaba destrucción casi segura para ciudades pequeñas. Y aquí ocurre algo que hace esta historia tan diferente. Josafat sintió miedo, pero no reaccionó con orgullo. La Biblia no esconde sus emociones. El rey tuvo temor. Y eso es importante, porque demuestra que la fe no significa ausencia de miedo. La verdadera diferencia está en lo que una persona hace cuando el miedo llega. En vez de confiar solamente en armas o estrategias militares, Josafat convocó al pueblo para buscar a Dios. Jerusalén comenzó a llenarse de personas orando y ayunando. Hombres, mujeres y niños se reunieron delante del templo esperando dirección divina. Imagínate aquella escena. Miles de personas en silencio. Rostros preocupados. El sonido del viento atravesando los patios del templo. Y un rey levantando una oración desesperada delante de toda la nación. Josafat reconoció algo profundamente humano. No tenemos fuerza contra esta multitud, y no sabemos qué hacer. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque muchas veces las personas creen que deben aparentar control absoluto. Pero aquí, el rey de Judá admite públicamente su incapacidad. Y justamente allí comienza el cambio de la historia. Entonces llegó una palabra profética. Dios habló diciendo que aquella batalla no sería ganada por fuerza humana, porque la guerra pertenecía al Señor. El pueblo debía mantenerse firme y confiar. Ahora imagina lo extraño que debió parecer lo que ocurrió después. Al día siguiente, mientras el ejército avanzaba hacia el campo de batalla, Josafat tomó una decisión inesperada. Colocó cantores al frente del ejército. No soldados con espadas. No guerreros de élite. Adoradores.
hombres alabando a Dios mientras caminaban hacia una batalla aparentemente imposible. Visualiza la escena. Las montañas alrededor. El eco de las voces resonando en el valle. Los enemigos acercándose a la distancia. Y delante del ejército de Judá, personas cantando. Porque para siempre es su misericordia. Humanamente, aquello parecía absurdo. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La Biblia relata que Dios confundió a los enemigos, y los ejércitos comenzaron a destruirse entre sí. Cuando Judá llegó al lugar de la batalla, encontró el campo cubierto de cuerpos enemigos. No tuvieron que pelear como esperaban. El valle que debía convertirse en escenario de derrota se transformó en lugar de victoria. Y el pueblo pasó días recogiendo los despojos dejados por los enemigos. Por eso aquel lugar recibió un nombre relacionado con bendición y alabanza. Porque donde había miedo y amenaza, Dios había traído liberación. Esta historia tiene una fuerza espiritual enorme incluso hoy. Porque muchas personas viven enfrentando batallas que parecen demasiado grandes, problemas familiares, miedo, enfermedad, ansiedad o situaciones que parecen imposibles de resolver. Y 2 Crónicas muestra que hay momentos en los que la mayor fuerza no está en el control humano, sino en depender completamente de Dios. Eso no significa pasividad o irresponsabilidad. Significa reconocer que existen luchas donde la fuerza humana sola no es suficiente. Y mientras Jerusalén celebraba aquella victoria milagrosa, el pueblo volvía a recordar una verdad que constantemente olvidaba. Su verdadera seguridad nunca estuvo en el tamaño de su ejército, sino en su relación con Dios. 11 Ezequías y el regreso a la adoración verdadera. Pasaron los años, y Jerusalén comenzó a cambiar otra vez. El mismo templo que un día había sido llenado por la gloria de Dios ahora estaba descuidado. Las puertas habían sido cerradas. Los utensilios sagrados estaban abandonados. Y la adoración verdadera casi había desaparecido del corazón del pueblo. Era una escena triste. Imagina caminar por los patios del templo y encontrar polvo acumulado, oscuridad y silencio donde antes había cantos y oración. El lugar que había sido símbolo de esperanza y encuentro con Dios parecía olvidado. Y eso reflejaba exactamente lo que estaba ocurriendo espiritualmente en Judá. Muchos reyes anteriores habían permitido idolatría, prácticas paganas y corrupción espiritual. Poco a poco el pueblo se acostumbró a vivir lejos de Dios. Y como ocurre tantas veces en la historia humana, la decadencia no llegó de golpe. Llegó lentamente, generación tras generación. Pero entonces apareció Ezequías. Cuando subió al trono, todavía era joven. Sin embargo, tomó una decisión que cambiaría el rumbo espiritual de la nación, volver a buscar al Dios de Israel. Y lo primero que hizo fue abrir nuevamente las puertas del templo. Ese detalle parece simple, pero tiene una fuerza simbólica enorme. Era como decirle al pueblo: todavía hay camino de regreso. Imagina la escena. Sacerdotes entrando nuevamente al templo después de años de abandono. Hombres retirando suciedad acumulada. Lámparas siendo encendidas otra vez. El sonido de herramientas y pasos resonando en los pasillos vacíos. Era una limpieza física, pero también espiritual. La Biblia relata que Ezequías reunió a sacerdotes y levitas y les pidió que se santificaran para restaurar el servicio del templo. Porque él entendía algo importante: el problema de Judá no era solamente político o militar. El problema era espiritual. Y aquí hay un contexto importante. En el mundo antiguo, cuando una nación abandonaba a su Dios principal, normalmente adoptaba las costumbres religiosas de pueblos vecinos. Eso fue exactamente lo que pasó en Judá. Altares paganos comenzaron a multiplicarse, y muchas personas mezclaban la adoración a Dios con prácticas idólatras. Ezequías decidió enfrentar todo eso directamente. Destruyó lugares de idolatría. Restauró las celebraciones sagradas. Y convocó al pueblo para celebrar nuevamente la Pascua, una de las fiestas más importantes de Israel, que recordaba la liberación de Egipto.
Imagina Jerusalén llenándose otra vez de personas peregrinando hacia el templo. Familias viajando desde diferentes regiones. Personas emocionadas después de años sin celebrar correctamente aquella fiesta. Muchos llegaron con vergüenza, otros con esperanza, pero algo estaba ocurriendo. El pueblo comenzaba a despertar espiritualmente. Y una de las escenas más conmovedoras ocurre cuando la adoración vuelve a llenar el templo. Los músicos tocan otra vez. Los sacerdotes ministran nuevamente. Las oraciones se elevan. Y después de tanto tiempo de oscuridad espiritual, Jerusalén vuelve a respirar reverencia delante de Dios. Eso convierte la historia de Ezequías en una de las más poderosas de 2 Crónicas. Porque demuestra que incluso después de años de decadencia todavía era posible regresar. Y eso sigue siendo profundamente actual. Hay personas que llevan años alejadas espiritualmente. Corazones lenos de cansancio, culpa o vacío. Familias donde la fe parece haberse apagado completamente. Pero la restauración comienza exactamente como ocurrió en Jerusalén. Cuando alguien decide abrir nuevamente las puertas que habían sido cerradas. Sin embargo, aunque Judá experimentó un gran avivamiento bajo Ezequías, el peligro todavía no había desaparecido. Porque cambiar externamente por un tiempo es más fácil que permanecer fiel generación tras generación. Y la historia de Jerusalén aún estaba lejos de terminar. Suscríbete al canal y sigue descubriendo los secretos, profecías y relatos más impresionantes de la Biblia. 12 Josías y el descubrimiento que hizo llorar a un rey. Después de la muerte de Ezequías, Judá volvió a caer en tiempos oscuros. Nuevamente crecieron la idolatría, la corrupción y el abandono espiritual. Algunos reyes permitieron prácticas tan graves que Jerusalén comenzó a parecerse más a las naciones paganas que al pueblo escogido por Dios. Y así pasaron los años. Generaciones enteras crecieron alejadas de la verdad. Muchos ya no conocían realmente la ley de Dios. La adoración se volvió rutina vacía o simplemente desapareció. Pero entonces apareció otro rey diferente, Josías. Lo más impresionante es que Josías comenzó a buscar a Dios siendo muy joven. En una época donde la mayoría seguía caminos corruptos, él decidió ir en dirección contraria. Y eso ya lo hacía extraordinario. Imagina Jerusalén en aquellos días. Altares paganos aún dispersos por la tierra. Costumbres mezcladas. El templo necesitando reparación otra vez. Y en medio de ese escenario, Josías tomó la decisión de restaurar la casa de Dios. Obreros comenzaron a limpiar, reparar y organizar nuevamente el templo. Parecía simplemente una reforma física, hasta que ocurrió algo inesperado. Durante las reparaciones, los sacerdotes encontraron el libro de la ley. Probablemente muchos habían pasado años sin escuchar aquellas palabras. Eso muestra el nivel de decadencia espiritual al que Judá había llegado. El pueblo tenía el templo, tenía tradiciones, pero había perdido contacto con la palabra de Dios. Y entonces el libro fue leído delante del rey. Imagina ese momento con calma. El salón en silencio. Los hombres observando atentamente. La voz leyendo las palabras de la ley. Y mientras Josías escucha, su rostro comienza a cambiar. Porque el texto revelaba algo doloroso. Judá se había alejado profundamente de Dios. Las advertencias estaban escritas desde hacía generaciones, y aún así el pueblo había continuado en rebeldía. La reacción de Josías fue inmediata. La Biblia dice que rasgó sus vestidos, una señal de quebrantamiento y dolor profundo en la cultura hebrea. No reaccionó con orgullo ni indiferencia. Sintió temor al entender cuánto se habían apartado del camino correcto. Ese momento es uno de los más fuertes de 2 Crónicas. Porque muestra la diferencia entre un corazón endurecido y un corazón sensible a Dios. Muchos habrían ignorado las advertencias. Muchos habrían intentado justificarse. Pero Josías permitió que la verdad lo confrontara. Y eso cambió todo. El rey comenzó una reforma espiritual intensa. Destruyó ídolos,
Derribó altares paganos y eliminó prácticas corruptas que habían contaminado la nación. Imagínate hombres derribando imágenes falsas, lugares de idolatría siendo destruidos y el pueblo observando cómo Judá intentaba volver nuevamente a Dios. Pero Josías no se conformó solo con limpiar externamente el reino. También reunió al pueblo y renovó públicamente el pacto delante de Dios. Era como un llamado nacional al arrepentimiento. Luego celebraron la Pascua de una manera tan especial que el relato bíblico la describe como una de las más grandes desde tiempos antiguos. Jerusalén volvió a llenarse de adoración, sacrificios y reverencia. Por un momento, parecía que la nación finalmente estaba despertando. Pero aquí aparece una verdad profundamente triste. Aunque Josías fue un rey fiel, el corazón de gran parte del pueblo no cambió completamente. Muchos seguían a Dios solo externamente. Y cuando un avivamiento depende únicamente de un líder, suele desaparecer rápidamente después de él. Eso hace esta historia tan actual. Hay personas que escuchan la verdad y se conmueven por un momento, pero nunca permiten que transforme realmente su vida. Josías entendió algo que sigue siendo poderoso hoy. Cuando una persona vuelve verdaderamente a la palabra de Dios, inevitablemente comienza a ver áreas de su vida que necesitan cambiar. Y mientras Jerusalén experimentaba uno de sus últimos grandes momentos de restauración espiritual, una sombra peligrosa ya se acercaba lentamente desde el horizonte. 13 Babilonia se acerca, el comienzo del juicio. La muerte de Josías dejó un vacío enorme en Judá. El rey que había intentado restaurar espiritualmente a la nación ya no estaba. Y aunque por un tiempo Jerusalén había vivido momentos de arrepentimiento y renovación, el corazón del pueblo volvió rápidamente a endurecerse. Era como si la nación hubiera escuchado las advertencias, pero nunca hubiera cambiado completamente. Y entonces comenzó a levantarse una amenaza mucho más grande que cualquier enemigo anterior: Babilonia. Desde el contexto histórico, el imperio babilónico estaba creciendo rápidamente bajo el liderazgo de reyes poderosos como Nabucodonosor II. Babilonia no era simplemente otra nación vecina. Era una máquina militar imparable. Sus ejércitos conquistaban ciudades una tras otra, derribaban murallas gigantescas y sometían reinos enteros bajo su dominio. Mientras tanto, Jerusalén seguía creyendo que todavía tenía tiempo. Imagínate la ciudad en aquellos días. Los comerciantes aún vendiendo en las calles. Los sacerdotes continuando sus actividades religiosas. Las personas viviendo su rutina diaria. Pero en el horizonte político y militar, la tormenta ya estaba acercándose. 2 Crónicas deja claro algo muy fuerte en esta parte de la historia. Dios envió advertencias una y otra vez. Profetas hablaron al pueblo. Mensajeros llamaron al arrepentimiento. Hubo oportunidades para cambiar. Pero gran parte de la nación ya no quería escuchar. Ese es uno de los momentos más dolorosos del libro. Porque la destrucción de Jerusalén no ocurrió por falta de aviso. El pueblo se acostumbró tanto a vivir lejos de Dios que comenzó a burlarse de las advertencias espirituales. Y cuando una sociedad llega al punto de despreciar constantemente la verdad, termina caminando hacia consecuencias que luego ya no puede detener fácilmente. Los reyes que vinieron después de Josías fueron débiles espiritualmente. Algunos hicieron lo malo delante de Dios y tomaron decisiones políticas equivocadas. En lugar de confiar en Dios, intentaron sobrevivir haciendo alianzas humanas e inestables. Pero Babilonia seguía avanzando. Imagina el miedo comenzando a crecer en Jerusalén cuando las noticias llegaban desde otras regiones. Ciudades derrotadas, pueblos destruidos, reinos sometidos. Y finalmente el ejército babilónico llegó. El sonido de pasos militares. Caballos avanzando. Armas brillando bajo el sol. Y delante de Jerusalén, uno de los ejércitos más temidos del mundo antiguo. El pueblo que un día había visto la gloria llenar el templo ahora estaba frente a un peligro devastador. Y aquí la tensión de 2 Crónicas alcanza uno de sus puntos más altos. Porque durante generaciones,
Dios había advertido exactamente esto. Si el pueblo persistía en rebelión e idolatría, llegaría el juicio. Eso no significa que Dios disfrutara destruir a Jerusalén. Todo lo contrario. El relato muestra repetidamente la paciencia divina, dando oportunidades para volver atrás. Pero llega un momento en que las consecuencias de años de corrupción espiritual finalmente explotan. Y eso sigue siendo una verdad profundamente humana. Las personas muchas veces ignoran pequeñas señales de destrucción en su vida. Orgullo, pecado oculto, relaciones rotas, decisiones equivocadas repetidas durante años. Hasta que un día las consecuencias llegan con fuerza. Mientras Babilonia rodeaba Jerusalén, la ciudad comenzaba a experimentar el peso de décadas de rebeldía acumulada. El miedo llenaba las calles. La esperanza comenzaba a apagarse. Y el reino que alguna vez brilló bajo David y Salomón estaba a punto de enfrentar su noche más oscura. 14. La caída de Jerusalén y el templo en llamas. Y finalmente ocurrió lo impensable. Jerusalén cayó. La ciudad que un día había brillado con gloria, adoración y esperanza ahora estaba rodeada por el ejército de Nabucodonosor II. Las murallas resistieron durante un tiempo, pero el hambre, el miedo y el desgaste comenzaron a destruir la ciudad desde dentro. Imagina aquellos días angustiosos. Las puertas cerradas. Las calles cada vez más vacías. Personas debilitadas por la falta de alimento. Soldados agotados defendiendo murallas que ya comenzaban a ceder. El ambiente debía sentirse pesado, desesperante. Y mientras Babilonia apretaba el cerco alrededor de Jerusalén, la nación empezaba a comprender algo aterrador. Las advertencias de generaciones enteras finalmente se estaban cumpliendo. Entonces llegó el momento final. Los babilonios atravesaron las defensas de la ciudad. Jerusalén fue invadida. El caos llenó las calles. Imaginalo visualmente. Gritos. Fuego. Soldados entrando violentamente por la ciudad. Familias huyendo desesperadas. El sonido del metal chocando y edificios derrumbándose. Y en medio de todo eso, ocurrió una de las escenas más dolorosas de toda la historia bíblica. El templo fue destruido. El mismo lugar que Salomón había construido con oro, reverencia y dedicación ahora estaba siendo consumido por las llamas. El lugar donde el pueblo había adorado. Donde sacerdotes habían orado. Donde la gloria de Dios había llenado el santuario. Ahora ardía frente a los ojos del pueblo. Imagina el humo elevándose sobre Jerusalén. Las columnas cayendo. Los objetos sagrados siendo saqueados. El fuego iluminando la noche mientras la ciudad entera se derrumba emocionalmente junto con el templo. Aquello no era solamente una derrota militar. Era una devastación espiritual y emocional. En la mente de muchos israelitas, Jerusalén parecía invencible porque allí estaba el templo. Pensaban que Dios jamás permitiría que ese lugar fuera destruido. Pero 2 Crónicas deja una enseñanza muy fuerte. La presencia de símbolos religiosos nunca reemplaza una relación verdadera con Dios. Durante años el pueblo había mantenido rituales externos mientras su corazón se alejaba. Y ahora las consecuencias de generaciones de idolatría, orgullo y rebeldía explotaban delante de sus propios ojos. Muchos murieron. Otros fueron capturados. Y gran parte de los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia. Imagínate esas largas caravanas saliendo de Jerusalén. Personas encadenadas. Niños llorando. Ancianos caminando lentamente. Miradas vacías observando por última vez la ciudad destruida. El pueblo que una vez fue libre ahora partía hacia el exilio. Y quizá una de las partes más tristes es esta. Todo pudo haber sido diferente. Dios había enviado profetas. Había dado oportunidades. Había esperado pacientemente. Pero la nación endureció su corazón una y otra vez. Y aún así, incluso en medio del juicio, todavía quedaba una pequeña chispa de esperanza. Porque aunque Jerusalén estaba destruida,
Dios no había abandonado completamente a su pueblo. Y esa es una de las verdades más profundas de 2 Crónicas. La disciplina puede destruir el orgullo, pero el propósito final de Dios sigue siendo la restauración. Mientras las llamas consumían el templo y el humo cubría Jerusalén, parecía que la historia había terminado. Pero Dios todavía estaba escribiendo el último capítulo. 15. La esperanza después de las ruinas. Jerusalén estaba destruida. Las murallas derrumbadas. El templo reducido a cenizas. Las calles silenciosas. La ciudad que un día había sido símbolo de gloria ahora parecía un lugar abandonado por completo. Y lejos de allí, en Babilonia, el pueblo vivía como exiliado en tierra extranjera. Imagina el dolor de aquellos días. Personas recordando Jerusalén con lágrimas. Ancianos hablando del templo que ya no existía. Padres intentando explicar a sus hijos cómo era la ciudad santa antes de la destrucción. Todo parecía perdido. Y humanamente, realmente lo estaba. Judá ya no tenía rey. Ya no tenía independencia. Ya no tenía templo. Pero es justamente aquí donde 2 Crónicas entrega uno de los mensajes más sorprendentes de toda la Biblia. Dios todavía no había terminado con su pueblo. Porque aunque el juicio había llegado, la misericordia de Dios seguía viva. Décadas antes, muchos pensaban que Jerusalén jamás caería. Después, cuando finalmente cayó, otros comenzaron a pensar que ya no existía esperanza. Pero ambos extremos estaban equivocados. Dios había permitido la disciplina, pero no había cancelado sus promesas. Y entonces ocurre algo inesperado. El imperio babilónico, que parecía invencible, también cayó con el tiempo. Surgió un nuevo poder mundial, el imperio persa. Y bajo el gobierno de Ciro II el Grande, sucedió algo extraordinario. La Biblia relata que Dios movió el corazón de Ciro para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Imagina el impacto de aquella noticia entre los exiliados. Después de años viviendo lejos de su tierra, después de tanto dolor y humillación, la puerta comenzaba a abrirse nuevamente. Algunos probablemente lloraron al escuchar el anuncio. Otros quizás pensaron que era imposible. Pero la esperanza había regresado. Y eso es exactamente como termina 2 Crónicas. No termina solamente con destrucción. Termina con una invitación a volver. Eso es profundamente importante. Porque el mensaje final del libro no es que el pecado no tiene consecuencias. Las tiene, y Jerusalén lo comprobó dolorosamente. Pero el mensaje final tampoco es condenación eterna para quien se arrepiente. El mensaje final es restauración. A lo largo de toda la historia, Dios levantó reyes, envió profetas y dio oportunidades una y otra vez. Y aunque el pueblo cayó repetidamente, la misericordia divina seguía llamándolos de regreso. Eso convierte 2 Crónicas en mucho más que un libro de historia antigua. Es un espejo del corazón humano. Muestra cómo el orgullo destruye, cómo la idolatría vacía el alma, cómo las malas decisiones afectan generaciones. Pero también muestra que Dios sigue restaurando personas quebradas. Y eso sigue siendo verdad hoy. Hay vidas que parecen ruinas, familias destruidas, personas que sienten que fueron demasiado lejos y que ya no hay regreso posible. Pero el final de 2 Crónicas declara algo poderoso. Mientras Dios siga llamando, todavía existe esperanza. Porque Él puede reconstruir lo que parecía perdido. Puede levantar lo que cayó. Y puede escribir un nuevo comienzo incluso después de la destrucción más dolorosa. Así termina la historia. Con un pueblo herido. Con ruinas todavía visibles. Pero con una puerta abierta hacia la restauración. Y así termina la historia de 2 Crónicas. No con un rey poderoso en un trono de oro. No con un ejército victorioso. Sino con un pueblo herido, una ciudad destruida y un templo reducido a ruinas. Pero lo más impresionante es que, incluso después de tanta rebelión, Dios no cerró la puerta para siempre.
Cuando todo parecía perdido, apareció la esperanza. Porque el mismo Dios que permitió el juicio, también preparó el camino para la restauración. Esa es la gran lección de 2 Crónicas. Ninguna caída ocurre de un día para otro, y ninguna vida está demasiado destruida para que Dios la restaure. Tal vez hoy muchas personas se sienten como Jerusalén después del desastre, con sueños destruidos, familias heridas, fe apagada y un corazón cansado. Pero esta historia demuestra que Dios todavía levanta ruinas. Él sigue buscando personas dispuestas a arrepentirse, volver a Él y reconstruir lo que parecía imposible recuperar. Porque cuando una persona vuelve a Dios de verdad, la historia no termina en destrucción. Termina en restauración. Persona con palmas de mano unidas, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en la próxima gran historia de la Biblia. Libro abierto y recuerda siempre esto, incluso en medio de las ruinas. Dios todavía puede escribir un nuevo comienzo.